Crepúsculo. El momento en que el mundo parece congelado, cuando la luz y la oscuridad se funden, y la creación está al borde del cambio. Es el momento en que las almas olvidadas se encuentran en el umbral de la eternidad. Algunas esperan su redención, otras están consumidas por la amargura. No vine por mandato del cielo, ni por orden del tiempo, sino por elección propia, para abrir una puerta donde aún no la había. Donde no había luz. Donde no había esperanza. Vine a romper las cadenas que los mantienen cautivos y devolverles su libertad. En este mundo lleno de temor y dudas, muchos han olvidado que existe otro camino. Y fue justo en este momento cuando vine a recordarles que no todo está perdido. Vine a liberar, sin pedir permiso, sin preguntar si lo merecían. Vine a traerlos de vuelta a casa. Pero no estaba solo. Con cada paso que daba, sentía como sus almas se aferraban a mí. No se veían, pero yo sabía que estaban cerca. En ese lugar donde el miedo y la desesperación parecen eternos, sabía que mi misión era liberar a cada uno que anhela ser salvado. Descendí allí donde otros no se atrevían a ir. Descendí sin pensar en mí mismo, porque mi propósito estaba claro, llevar la luz a la oscuridad más profunda. Y al pisar ese camino frío y terrible, supe una cosa: nada podrá detenerme. Porque yo soy la luz que vencerá esta oscuridad. Yo soy quien luchará por su libertad. Y en este viaje, no habrá lugar para la duda. La oscuridad siempre ha existido. Estuvo aquí antes de nosotros y seguirá después de nosotros, pero eso no significa que deba gobernarnos. Cada paso que daba me recordaba cuán profundo era el miedo y el dolor acumulado en este lugar. Almas que habían perdido toda esperanza, como si hubieran olvidado el camino. Oh, cuánto sufrían. Sus gritos se esparcían por este océano sin fin de desesperación, y en sus ojos solo podía ver un pensamiento: estamos perdidos para siempre. Este mundo estaba bajo el dominio de la mentira. Una mentira sembrada hace muchos siglos. Una mentira que decía que nadie puede volver a casa, que el camino está cerrado. Pero yo vine a destruir esa mentira. Vine a darles esperanza. Caminaba entre esas almas, una por una, y veía cómo se acercaban a mí, intentando encontrar la luz en este reino de sombras. Cada alma era como una chispa en un bosque oscuro, cada corazón latía aún, a pesar de una larga tiranía. Y todas me esperaban. Cada alma atada a este lugar sabía que yo no estaba aquí por casualidad. Vine a derribar los muros de esta prisión, a liberar a aquellos que fueron dejados fuera de la luz. No están solos, dije en voz baja, pero cada palabra retumbó como un trueno, rompiendo el silencio del infierno. Y esto era solo el comienzo. La oscuridad no era un espacio vacío. Era una sustancia viva, que respiraba, llena de fuerza y odio. Estaba viva, observaba, y sabía que yo había venido. Y quizá por eso me odiaba aún más. Cuando mis pasos me llevaron al rincón más profundo, sentí como el frío atravesaba cada célula de mi cuerpo. Aquel lugar no se parecía a nada que hubiera conocido antes. No era solo oscuridad, era un vacío donde no existía ni el tiempo ni el espacio. Allí no había historia, ni recuerdos. Solo existían el vacío y el miedo. Y allí me enfrenté a él. No a demonios, no a monstruos, sino a él, a aquel que era más oscuro que la oscuridad misma. Aquel que encarnaba todas las promesas falsas, todas las esperanzas que nunca se cumplieron. Aquel que estaba en todas partes y en ninguna, que siempre se oculta en las sombras, esperando. Él sabía que yo había venido. Sabía quién era yo. Y su voz, que resonó como eco en ese vacío, era fría como la muerte misma. ¿Crees que puedes vencerme? Sus palabras cortaron el silencio como un cuchillo. Ya has perdido. No puedes cambiar esta realidad. Todo lo que ves, todo lo que sientes, es el resultado de tu caída. Ya estás muerto. Yo guardé silencio. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Con cada palabra suya,
sentía cómo crecía mi fuerza. Él decía que yo estaba muerto, pero en ese momento sentí como mi corazón latía con más fuerza, y la luz dentro de mí ardía como una llama imposible de apagar. No he venido a luchar, respondí, y su risa cruel se apagó. He venido a liberar. Con esas palabras di un paso al frente, y todo cambió. El espacio a mi alrededor comenzó a deformarse. Los muros de ese mundo, que parecían impenetrables, empezaron a agrietarse, y sentí como la fuerza oscura que me retenía empezaba a retirarse. Sus ojos, negros como el abismo mismo, se encontraron con los míos. Y vi en ellos algo que antes no podía comprender, miedo. Un miedo impropio del que se creía señor de ese lugar. Un miedo que dio paso a la duda. Y en ese instante entendí, él no era tan poderoso como pretendía parecer. No puedes ganar, dijo de nuevo, pero en su voz ya no había la misma certeza. No sabes con quién te enfrentas. Sí sé, respondí con calma. Tú no eres el Señor, y tu poder no es más que una sombra. Con cada palabra, con cada paso, la energía oscura que me rodeaba comenzaba a retroceder. Sentí como la luz dentro de mí se expandía, y con cada movimiento esa oscuridad perdía su fuerza. Él no sabía que su oscuridad no era nada frente a aquel que es la fuente de toda luz. Y yo me encontraba ante él no como ante un enemigo por vencer, sino como ante uno que ya había sido vencido, uno que había perdido incluso antes de que comenzara la batalla. La oscuridad estaba en todas partes. No dejaba espacio ni para los pensamientos ni para el aliento. Sentía como se metía en mí, como una serpiente deslizándose por mis venas, como un aliento venenoso en mi cuello, listo para apretarme. No había tiempo ni espacio aquí, solo vacío y temor. Cada célula de mi cuerpo gritaba, distorsionada por esa sensación. Sabía que al otro lado de esa oscuridad había algo que ansiaba mi alma, y que debía seguir avanzando, a pesar de todo. Delante, una luz débil, casi imperceptible. Era tan frágil que incluso su presencia parecía un milagro. Pero cada paso en este infierno me acercaba a ella. No sabía quién estaba del otro lado, no sabía qué me esperaba, pero no podía permitirme dudar. Sabía que esa luz era mi única salvación, y estaba dispuesto a atravesar cualquier horror para llegar hasta ella. De repente, sentí que la oscuridad me tragaba, que había perdido todo lo que alguna vez fue valioso para mí. Caminaba hacia adelante, pero el suelo bajo mis pies parecía disolverse, y el aire era tan denso que tenía que luchar por cada aliento. Los sonidos eran extraños, distorsionados, como ecos, y no podía discernir si eran mis propios pasos o algo más que me seguía. Pero cuando miré hacia el abismo oscuro, lo entendí, eran ellos los que se habían perdido. Caminaban detrás de mí, sus siluetas apenas visibles, pero su presencia era palpable, sus almas aún se aferraban a mí, tratando de arrastrarme de nuevo al abismo del que yo había venido. Y sentí como algo oscuro se movía cerca, como una mirada maligna, como una respiración pesada que rompía el silencio. Ellos caminaban, sus ojos llenos de desesperación y miedo, sus rostros deformados, pero seguían caminando. Miré a mi alrededor. Y entonces su voz rompió el silencio, no era fuerte, pero penetraba el alma. Era un susurro, como el poder venenoso de una serpiente que devora toda vida. No puedes vencerme, dijo él. Has llegado demasiado tarde. Todos ellos ya son míos. Sentía como sus palabras me desgarraban por dentro, como se esparcían por mi alma, tratando de eclipsar la luz. Su oscuridad intentaba meterse en mí, apagar el fuego que ardía en lo más profundo de mi ser. Sentía como mi cuerpo comenzaba a perder fuerzas, como mis piernas no respondían, como mi mirada se nublaba de miedo. Pero dentro de mí había algo más fuerte. Sentí como la luz que llevaba se hacía más intensa. Y a pesar de que todo el mundo a mi alrededor se hundía en la oscuridad, sabía que debía seguir avanzando. Su mirada era fría como el hielo. Estaba frente a mí, como una entidad que se alimenta de cada uno de mis miedos. Y en ese momento lo comprendí, si no luchaba contra él, si no enfrentaba lo que me ofrecía, perdería.
Y no podía permitirlo. No vine por eso, dije apretando los dientes. He venido a liberar a los que están perdidos. Y tú no vas a detenerme. Con cada palabra, con cada paso, sentía como la fuerza oscura retrocedía. Él sabía que no podía detenerme. Y entonces sentí como su presencia comenzaba a temblar, como la misma oscuridad, que antes se sostenía con tanta firmeza, empezaba a retirarse como la niebla ante el sol. Sentí como la luz creciente desgarraba esa oscuridad densa, como la destruía. Y su rostro, antes lleno de seguridad, ahora se deformaba en una mueca de horror. No podrás vencerme, susurró. Pero sus palabras ya no sonaban con seguridad. Estaban llenas de miedo. No respondí. Solo di un paso más al frente, y las sombras oscuras que trataban de detenerme desaparecieron como humo. Cuando me acerqué a ese velo negro que me separaba de aquel infierno, sentí como cada uno de mis movimientos se volvía pesado. Cada célula de mi cuerpo percibía como mis fuerzas se desvanecían, como perdía la conexión con el mundo del que venía. Pero sabía que ya no había camino de regreso. Tenía que rescatar a los que se habían perdido en aquel lugar. A mi alrededor resonaban sonidos. El miedo llenaba el aire. Vi como sus ojos, llenos de desesperación oscura, se fijaban en mí. Eran almas atrapadas y encerradas en ese sitio, para quienes el tiempo era una eternidad y el infierno, su hogar. No podía permitir que permanecieran allí para siempre. Sabía que si me detenía, sería como ellos, encarcelado para siempre en esa prisión de oscuridad. Cuando pronuncié las palabras de liberación, cuando la luz que llevaba llenó el espacio, todo a mi alrededor cambió. Los sonidos de dolor y miedo se desvanecieron, y en su lugar escuché pasos suaves que se acercaban a mí. Esas almas, desgarradas y perdidas, comenzaron a despertar. Caminaban hacia mí, liberadas, resplandecientes de luz, como si hubieran atravesado todo lo oscuro. Y cuando tomé sus manos, ya no eran quienes habían sido. Sus ojos no ardían de temor, sino de gozo. Sus rostros irradiaban una luz que antes había sido consumida por la oscuridad. Y entonces comprendí que la victoria no estaba en destruir. Estaba en salvar. Me encontraba entre ellos, y la luz que portaba se hacía más brillante. Vi cómo sus almas ascendían, cómo caminaban hacia mí, liberadas, purificadas, listas para regresar a casa. Y con cada paso, supe, esta guerra no era contra él, ni contra la oscuridad. Era una guerra por sus almas. Y la había ganado. No vi cómo sucedió todo. Solo supe que sus almas habían regresado. Sentí cómo la luz las devolvía al hogar. Y cómo, por fin, yo mismo empezaba a elevarme. Todos ascendíamos. Y cuando la luz lo inundó todo, comprendí que mi misión había terminado. La oscuridad no solo estaba alrededor, sino también dentro de él. Fue ese momento en que todo el mundo se contrajo en un solo punto, un punto de miedo. Un frío helado envolvía su cuerpo, a pesar de que corrientes ardientes del infierno se desbordaban a su alrededor. Sabía que no era simplemente una batalla. Era una lucha por su alma, por el alma de toda la humanidad. Y frente a él estaba él, el enemigo que nadie se atrevía a nombrar, cuyo nombre era susurrado en los rincones más oscuros del mundo, con la esperanza de que nunca fuera pronunciado en voz alta. Aquel que era la propia sombra de la muerte, el que había visto todos los miedos y los encarnaba. Pero ahora, con ese rostro, sus ojos no ardían de furia. No, estaban vacíos. No era simplemente un demonio, era la esencia misma de ella. No viniste aquí como un salvador. Viniste aquí como el último de los mentirosos, resonó su voz, grave y autoritaria, haciendo eco en los rincones más lejanos de ese mundo sombrío. El héroe alzó la cabeza. No respondió. Las palabras no tenían sentido en ese lugar. Estaba listo. Comprendía que lo que sucedía no era solo una lucha. No era una lucha contra el enemigo, era una lucha contra sí mismo, contra sus debilidades, contra su propio miedo. Debía vencerse a sí mismo antes de poder vencerlo a él.
La oscuridad se espesaba. En ese lugar no había luz, y cada paso sonaba como una sentencia. Reinaba un silencio total. Ni un sonido, ni un susurro, solo el eco de sus propios pasos. De repente, la tierra bajo sus pies se resquebrajó, y de la grieta brotó un torrente de fuego. Cayó sobre el héroe, y en ese instante le pareció que todo había terminado. Pero no allí. No ahora. Recordó todo lo que había vivido. Cada momento, cada batalla, cada grito. Recordó la luz que lo había guiado hasta allí. Se levantó, incapaz de detenerse, y dio un paso dentro del fuego oscuro. Y en ese instante, el mundo a su alrededor dejó de existir. Estallando en una luz furiosa, abrió los brazos como si estuviera dispuesto a fundir la oscuridad misma. Y allí, en ese momento, todas las fuerzas se unieron. Sabía que no estaba solo. Sabía que vencería. Y no solo él, sino todos los que estaban con él. Cuando el último destello de luz desbordó la oscuridad, cuando todos los fragmentos del infierno se disolvieron en el vacío, el héroe sintió como su cuerpo se llenaba de fuerza. Abrió los ojos, y frente a él estaba de nuevo la luz, suave, cálida, tierna, como la promesa de una nueva mañana. Comprendió que solo ahora entendía el significado de esa victoria. No fue solo una victoria física. Fue la victoria del mundo interior, de la armonía interna, y ahora, al regresar a esa luz, sentía como su alma se purificaba. Ya no era él mismo. Su comprensión del mundo y de todo lo que había sucedido había cambiado. Se sentía renovado, como si hubiera pasado a través del fuego sin perder ni una gota de su esencia. Pero eso no hubiera sido posible sin todo lo que vivió en las profundidades oscuras. Cada herida, cada momento de dolor, se convirtió en parte de su nueva identidad. Cuando comenzó a levantarse, la niebla comenzó a disiparse. Había luz por todas partes, y en esa luz estaban aquellos que lo esperaban. No eran humanos, ni ángeles. Eran aquellos a quienes había salvado. Estaban con él, en esa luz. Pero lo más importante de todo, estaban libres. No era solo un salvador. Era su hermano, ellos eran sus hermanos. Juntos se mantenían, juntos caminaban. En cada uno de ellos había una parte de esa lucha, y cada uno de ellos ya no era prisionero del pasado. Eran parte de algo más grande. Vio en sus ojos gratitud, pero no solo gratitud, vio luz. Habían cambiado, y esa luz era su nueva vida. Y cuando se acercó a la frontera de ese mundo, cuando las últimas sombras desaparecieron, comprendió que no había venido solo por ellos. Había venido por cada uno que aún estaba perdido, por cada uno que aún buscaba el camino. No solo fue su victoria, fue la victoria de todos. La luz lo llenaba todo, y ya no había vacío. Era un mundo nuevo, un mundo donde no había oscuridad, y cada paso que daban era un paso hacia un futuro brillante. Miró al cielo y sonrió. No era el fin. Solo era el comienzo.